Día 33 del confinamiento, del estado de alarma, para algunos 35, porque empezasteis el viernes 13 de marzo, el sábado 14 no os dio tiempo ni a salir de casa, simplemente a ir a comprar a alguno de la familia, y la verdad es que se hace largo, pero vemos ya la luz al final del camino. Poco a poco se va superando esto, pero al final del camino vendrá la crisis económica, y al final del camino esperamos nuestros gestores con altura de miras. Lo vengo pidiendo los últimos días, y no con desastre de miras, y no con descoordinación, y no con situaciones de nerviosismo. Sé que es complicado, empatizo con ellos porque no me quisiera ver yo en una situación igual, aunque yo reconozco que en las situaciones a veces complicadas, pues hay gente que se sabe mover mejor y otros que se saben mover peor. Otros que nos encontramos no a gusto, pero sí que al menos sabemos parar, reflexionar, mirar y levantar la cabeza y dar el balón a quien hay que darlo, y otros que se enredan. Hombre, a mí me preocupa ver ayer a una ministra de Educación que da unas normas cuando ella no tiene competencias para ellas y dice, se ha acabado el curso. Prácticamente aprobado general, y dice, y en julio clases de refuerzo, y luego otra comunidad te dice, no, ya veremos, no va a ser aprobado general. Algunos, y es normal, los muy malotes, esto es los desastres, lo digo, mira, va a haber aprobado general. Lo que pasa es que, claro, si uno no ha ido a clase durante todo el año, pues va a repetir curso. A ese no le van a pasar de curso, obviamente. Pero dice la ministra, no, en julio daremos clases de refuerzo. Miren, pues no va a haber clases de refuerzo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. El curso acaba en junio. Y es que las competencias las tienen las comunidades, ministra. Pero es que luego es peor cuando oyes al ministro de Seguridad Social decir, no, lo de la renta mínima habrá que darle 1000 vueltas porque esto no está claro, a ver a quién llega, a quién no llega, a ver si al final llega a quien no tiene que llegar. Pues bueno, a gente que a lo mejor no la necesita, y en cambio a quien la necesita más, le llega menos, le llega más tarde. Y a la hora, el vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, dice que el jueves la presenta, la renta mínima, junto al ministro. Y anuncia que va a estar ese ministro, el señor Escrivá. Y de momento, hasta la hora de la mañana, el señor Escrivá ni ha hablado, ni ha dimitido, ni ha dicho nada. Bueno, pues veremos. Va a hacer ahora unas declaraciones, creo, en la cadena SER, pues nos enteraremos de qué opina el ministro y si ha cambiado de opinión. Pero claro, también como hace una semana hubo una ministra que dijo que el día 26 se acabó el confinamiento y una hora después nos dijeron que no, que se había equivocado. Coordinación, por favor. Coordinación. No volvamos loco a la gente. Es igual que cuando, con toda la buena voluntad del mundo, se dijo desde el gobierno valenciano, lo dijo el propio presidente, pero claro, es que él luego tiene que haber unas vías donde digan, no, miren, va a haber mascarillas para todos los mayores y para los que tengan, para todos los jubilados y para los que tengan grupos de riesgo, para los que sean de grupo de riesgo, va a haber mascarillas gratis en las farmacias a través de la receta, a través de la tarjeta sanitaria. Sí, pero no desde el martes, que me habéis liado una, que están llamándome todos mis mayores a las farmacias y haciendo colas. Que aún no están, hoy no están, lo digo para que estéis tranquilos, aún no están, las van a repartir hoy. Ayer llegó el décimo avión a Madrid, concretamente, y esas mascarillas van a ir directamente a las farmacias. En las farmacias lo que se está repartiendo es ya mascarillas y se están vendiendo y a precios más o menos razonables en las 3 o 4 farmacias que he podido acercarme, porque no se va a permitir que se haga negocio con ello. Pero coordinación, porque si no vamos a volver loco a la gente. Y que nos expliquen ya una vez si las mascarillas valen para algo o no valen para algo. Las que valen para 4 horas y las que valen para 3 horas. Las que valen para toda la vida y las que no valen. Si es mejor llevar guantes o no, porque yo ayer... esta mañana leía una información que me parece bastante interesante. Una residencia donde desde el primer día se les dice a sus trabajadores, no os pongáis guantes, sino que limpiaros las manos. Residencia, que residencia no es centro sanitario. A ver si lo tenemos claro, que de eso luego hablaremos. Porque la que ha liado también nuestra vicepresidenta con ese tema es bonita. Pero repito, les dicen, no os pongáis guantes, limpiaros las manos constantemente. Ahí no hay ningún caso de positivo entre los asistentes y entre los mayores. En cambio, claro, si tú vas con el guante y no te tiras por encima el desinfectante, da igual que lleves guante que no, porque te estás tocando al final y es como una piel. Igual da llevar guantes, que no te toques en tus manos, pero si luego con el guante te tocas la cara, pues miren, no todo el mundo tiene la habilidad, como decía Silvia, dice, yo soy capaz de no tocarme, pues yo soy incapaz de no rascarme. Miren, y mucha gente me dice, no, es que llevamos la mascarilla, me decían ayer en una farmacia, porque así cuando me tiro la mano hacia la boca o eso, que típico que te vas a rascar la nariz, llevo la mascarilla y evito el tocarme y contagiarme, porque sé que estoy... Miren la de cosas que le estamos dando vueltas. A veces no vale la pena ni llevar eso. Nos podrían dar unas normas ya para saber en qué vamos a vivir.
Y lo peor de todo, y el resumen final ya, porque ya tengo ahí mis contertulios, y es que nos estamos enfrentando a algo que ni conocemos. Nos estamos enfrentando a algo que no conocemos. A algo que en estos momentos nuestros investigadores no saben cómo parar. Es que es así, por desgracia. Y que nuestros sanitarios poco a poco han controlado un método de trabajo sin estrés, porque gracias a Dios, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no hay bloqueo ni hay agobio en los hospitales en estos momentos. Hay un trabajo muy duro, hay un trabajo muy complicado, con muy pocos medios, ahora cada vez más, pero han conseguido hacer un protocolo. Pero los primeros días cambiaban el protocolo cada media hora. Estoy exagerando, cada día. Pero es que así era difícil trabajar. Pero también es que nos estamos enfrentando a algo que no conocemos. Y aquí habría que plantearse. Tan buenos investigadores tenemos en el mundo. ¿Estamos preparados para ello? Y para rematar la faena, 2 temas que también vamos a analizar. Primero, nuestra querida consellera y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, cada vez que habla sube el pan. Ahora sale y dice que los centros de mayores habrá que darle una vuelta para ver si también los dotamos mejor sanitariamente. Mira, primero paga el dinero que les debes y entonces así los ayuntamientos no tendrán que adelantarlo. Segundo, cuando digas que vas a enviar algo, envíalo, como los geles. Tercero, preocúpate de lo que está ahí ocurriendo, porque el presidente Erce te ha dado un repaso, como hace 2 días aquí en esta emisora, y ahora lo están recogiendo todos los compañeros, y te dijo que no saben de ti nada, ni algunos ayuntamientos saben nada de esa consellería. Hay problemas de coordinación, y aquí tenemos suerte, porque el 70% de las residencias están libres, pero, por ejemplo, en Requena ya hemos tenido que apartar a los que tienen positivo y llevarlos a un centro de día para que no contaminen al resto, porque Requena es un sitio especial. Ya lo explicaba, tanto el hospital como los centros de mayores, hay una población muy envejecida y encima el hospital es que recibe una aluvión hasta de gente de Castilla-La Mancha, como ocurre en el Hospital de Almansa, que reciben a valencianos. Hay acuerdos, porque por proximidad a uno que está pegado a la Comunidad Valenciana de Castilla-La Mancha le vienen más cerca al Hospital de Requena que ir al de Cuenca. Y hay que ser solidarios, que esto es España, al fin y al cabo, y todos pagamos los impuestos. Aunque luego si estás en un territorio tienes una forma y si estás en otro tienes otra.